Hola a todos, bienvenidos a este video del 2025. Todos los años digamos que hay cierta importancia que le ponemos los astrólogos a hacer un video del año y de qué es lo que va a traer el año en cuanto a los tránsitos astrológicos que vamos a ir teniendo. Ahora, este año en particular, el 2025, es un año muy especial en cuanto a los cambios de signo que vamos a tener en los planetas de nuestro sistema solar. Hace muchos siglos no pasaba un evento como el que tenemos este año, que es que todos los planetas, desde Júpiter para allá, van a cambiar de signo. Ya sea porque entren un momento y luego vuelvan a otro signo, pero es un año realmente de mucha transición. En interpretación astrológica vamos a ver que realmente marca como un punto de inflexión, como un giro de página, un momento donde realmente hay un cambio significativo para todos generacionalmente. Y me pareció importante que hiciera un video específicamente hablando de cada uno de los planetas, de cómo fueron cambiando, de momentos históricos que fueron sucediendo. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Todos los años, digamos que, o casi todos los años, va cambiando los planetas personales. Es decir, desde Mercurio hasta Marte. Pero este año, desde Júpiter para allá, tenemos cambios en cada uno de los planetas. Entonces la estructura, como vamos a hacer este video, que vamos a ir desde el planeta más cercano, desde los planetas sociales, que es desde Júpiter, y vamos a ir mirando en qué signo están o han estado este último año, para el momento que estoy grabando este video, que es enero del 2025, qué es lo que ha pasado en el pasado con esos tránsitos, qué es lo que ha pasado esta vez, a cuál signo va a cambiar este año, qué pasó la vez pasada que estuvo en ese signo y eventos históricos que pasaron cuando lo estuvo por última vez en ese signo, y qué podemos esperar de aquí en adelante con el cambio de planeta en el signo. Y vamos a ir desde Júpiter, Saturno y de ahí en adelante. ¿Listo? Empecemos. Júpiter como primer planeta. Júpiter representa la expansión, la sabiduría, la búsqueda de la verdad, la espiritualidad seguida por un dogma religioso, la abundancia, la buena suerte. Es digamos que uno de los dos benéficos del zodiaco, el otro siendo Venus. Y este benéfico es como el benéfico mayor. Es como cuando tenemos un tránsito de, digamos, de Júpiter al Sol, Júpiter sobre Júpiter, Júpiter encima de alguna casa angular. Representa un momento de expansión bastante buena en nuestra vida. A veces que digamos que esa expansión se puede salir un poquito de las manos, va y viene, pero en sí representa, digamos que algo bastante positivo en nuestras vidas y representa como algún tipo de protección. En sí es, como les digo, la suerte, el optimismo, la fe, la espiritualidad, la filosofía, los viajes largos, el conocimiento superior o especializado. Júpiter es el signo opuesto a Mercurio, o Géminis es el signo opuesto a Sagitario. Cada uno rige cada uno, pero representan dos cosas diferentes. En Géminis o Mercurio hablamos, digamos, que de la mentalidad que utilizamos todo el día, nuestra vida cotidiana, cosas que aprendemos que son como datos menores, aprendemos un montón de cosas, como esto representa de nuestra etapa de nuestra vida, un momento donde estamos como en el colegio, en la primaria, secundaria, aprendemos un poquito de todo y pues de ahí vamos en adelante ya a un mundo más jupiteriano cuando pasamos a la universidad, porque representa el conocimiento ya específico sobre una cosa, la profundidad intelectual de algún conocimiento en específico sobre algo en particular. Y también pues es la búsqueda de la verdad, como les digo. Entonces la búsqueda de esa verdad pues muchas veces viene por medio de la espiritualidad o la filosofía, de ver cómo cuál verdad del universo podemos llegar a encontrar y qué es lo que, digamos, encontramos en esa búsqueda. Es un poquito como ese nómada que va y busca algún tipo de revelación, de la gente que, digamos, por ejemplo, que hace algún tipo de camino espiritual en específico, que se dedica al budismo o al catolicismo o al cristianismo. Representa muchos temas las religiones, pero claro, cada verdad, digamos, que tiene su profundidad y su punto de vista diferente, pero eso es lo que representa. Como les contaba, el signo
que representa a Júpiter, o que rige a Júpiter, es a Sagitario. La casa natural es la casa 9. Y también es corregente del signo de Piscis. Ahora, Júpiter ha estado en Géminis desde mayo del 2024 y va a estar hasta junio del 2025. Ahí va a pasar a Cáncer. Pero primero, lo primero. Entonces, Júpiter en Géminis. Júpiter representa o rige el signo opuesto a Géminis. Entonces digamos que Júpiter en Géminis no es un lugar donde Júpiter, si fuera un personaje, un actor, y está vestido de Géminis, es el signo donde no se siente cómodo, porque representa lo opuesto a lo que realmente simboliza el planeta. Porque Géminis es como el tema más disperso, un montón de conocimiento de diferentes cosas. Es un planeta mucho más, sí, como les digo, disperso, no es tan específico, y Júpiter es mucho más puntual. Y digamos que el énfasis, digamos, astrológico dentro de esto es en la comunicación, el aprendizaje, las ideas y las conexiones sociales. Un par de ejemplos, digamos, de lo que ha pasado cuando Júpiter ha estado en Géminis. Puede ser desde 1927 al 28, porque Júpiter cambia de signo cada año, solamente se queda un año por cada uno de los signos. Coincidió, digamos que con avances de telecomunicaciones, el desarrollo de la televisión y el crecimiento de las aerolíneas comerciales. Entonces, claro, Géminis viene siendo el signo de la comunicación. Cuando Júpiter entra ahí, expande lo que simboliza ese signo. Entonces, como simboliza la comunicación, en ese momento se expandió la televisión, la comunicación que se estaba dando ya, digamos, a nivel personal para cada una de las personas que pudieran tener un televisor en la casa y pudieran enterarse de diferentes cosas que estaban pasando alrededor del mundo. Y también, digamos que los viajes largos los rige Júpiter, pero como está en Géminis, estaba en Géminis en ese momento también, entonces pues digamos que rige una expansión en los viajes cortos. Entonces las aerolíneas comerciales, digamos que tuvieron un auge bastante grande en ese momento. Luego tuvimos otro momento, otro año, digamos, donde fue claro la influencia de Júpiter en Géminis, que fue del 2012 al 2013, donde se lanzaron innovaciones tecnológicas que fueron clave para la expansión de las aplicaciones móviles. Ya la tecnología había avanzado bastante y la comunicación ya iba a ser, digamos, en este tema de las redes sociales, de la expansión de cómo nos comunicamos unos con otros, en el tema de las redes. Y en ese momento nacieron redes como Vine, estuvo Patreon, y también fue cuando Facebook adquirió a Instagram. Entonces digamos que fue como una expansión en cuanto a ciertas redes sociales, donde una absorbió a la otra, donde hubieron diferentes formas de comunicarnos, de mostrar diferentes formas de información. Digamos que fue un momento donde estábamos en pleno auge todo este tema de las redes sociales, y digamos que empezamos a compartir información unos con los otros, información, digamos, rápida. Esa es una cosa muy mercurial o de Géminis, es información rápida, es un toque rápido, una cosa tras otra, tras otra, tras otra. Y eso se expandió, que eso es lo que hace Júpiter. Júpiter por donde pasa expande esa área de vida. Ahora, digamos que nos queda todavía unos meses más de Júpiter en Géminis, pero digamos que lo que podemos llegar a esperar que pase de aquí a allá, y que digamos que ha ido pasando, ha sido, digamos, aún más innovaciones en cuanto a tecnologías relacionadas con la información, a mejorar las redes sociales, a que sea aún más importante ese tema de conectarnos unos con otros. Digamos que TikTok ha sido todo un tema últimamente con el baneo que tuvieron en Estados Unidos, pero la gente, digamos que en eso es una cosa muy mercurial, es entretenimiento o información mediática súper rápida, dura un par de minutos y pasamos a la siguiente cosa y a la siguiente cosa y a la siguiente cosa, y eso es un tema muy mercurial, y eso se ha ido expandiendo mientras Júpiter ha estado ahí. Ahora, otra de las cosas que también llega a pasar es que Júpiter expande esa área de la información, pero también pasa mucho esto de la desinformación. Así como hay muchas personas enterándose rápidamente de cosas que pasan alrededor del mundo en lugares que ni siquiera nunca han sabido en su vida, también hay un montón de desinformación, digamos, de contenido que simplemente no es cierto, con ese crecimiento de la inteligencia artificial y bueno, un montón de temas, digamos, mercuriales también, donde digamos que roban o timan a la gente, y aparece un montón de chantajeos y cosas así,
porque, digamos, en la mitología antigua, Géminis estaba regido representaba a Hermes, y Hermes era como el ladrón o el timador. Aparte de ser el mensajero, era una persona que timaba o mentía mucho en la mitología griega. Eh, Ahora también ha habido un incremento súper sustancial en cuanto a la educación autodidacta o educación, eh, digamos, utilizando el Internet. Hay muchos cursos virtuales, que incluso carreras enteras que ahora se pueden hacer solamente online. Eso ha crecido muchísimo. Y eso también tiene mucho que ver con Júpiter en Géminis, porque Júpiter expandió esa área de la vida que es el conocimiento o digamos que la educación es un tema muy geminiano, pero digamos que se ve mucho en tema de cursos cortos. Aunque hay carreras enteras, no son muchas. La mayoría de las cosas, estas cosas que se pueden hacer cortas, son muchos cursos virtuales, conocer un poquito de esto y lo otro y meter el dedo en diferentes aguas. Eso es un tema muy geminiano y se ha expandido con Júpiter ahí. Ahora, Júpiter en Cáncer, que es el siguiente tránsito que vamos a tener, digamos que va a ser mucho más relevante. ¿Y por qué más relevante? Porque hay ciertos planetas que se sienten más o menos cómodos en diferentes signos. Y Júpiter se exalta en Cáncer. ¿Qué quiere decir que se exalta? Que es como el invitado de honor, como el planeta más importante, como que llegó a la casa y mejor dicho le tienen todo servido a la mesa y lo que quiera es, mejor dicho, el invitado estrella de la noche. Y cuando ha estado históricamente Júpiter en Cáncer, sí han pasado muchos más eventos, digamos que más relevantes, ya como les digo, porque es donde se exalta Júpiter, donde se siente como más grande. Lo que es curioso, porque Júpiter realmente, o Sagitario, no tiene mucho que ver con Cáncer, realmente son temas muy diferentes. Digamos, en cuanto a Júpiter en Cáncer, lo que quiere decir Cáncer, digamos que el énfasis astrológico ya recae más y la seguridad emocional y la seguridad nacional. ¿Y por qué les digo la seguridad nacional? Porque bueno, el hogar, digamos que donde compartimos todos, es pues digamos cada país en el que habitamos. Han habido eventos históricos bastante importantes mientras Júpiter ha estado en Cáncer. Uno de ellos fue de 1989 a 1990, donde fue el fin de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. Entonces, con esa caída del muro de Berlín, digamos que el mundo comenzó a reorganizarse y digamos que aumentó ese momento donde se reunificaron las familias que fueron separadas por ese muro, y también digamos que aumentaron las políticas, reafirmaron el hecho de que digamos que no podía haber una división así de fuerte entre dos partes de una misma nación, y digamos que se volvió a unificar ese núcleo familiar de las personas que fueron separadas en ese momento, política y geográficamente. También en ese momento hubo un desarrollo de bienestar social en Europa, donde hubieron, digamos, avances bastante importantes en cuanto a la protección de la familia y el hogar, y también especialmente para los países que hacían parte de la Comunidad Económica Europea. Digamos que incrementó ese tema de la protección del hogar, la patria y la familia para esos países que quedaron tan divididos en Europa después de la Guerra Fría, y bueno, con los vestigios que habrá dejado la Segunda Guerra Mundial, pero en ese momento digamos que fue la caída del muro de Berlín, un evento bastante importante en nuestras vidas. Luego hubo otro momento del 2001 al 2002, donde pasó un evento bastante importante, un evento que nos marcó muchísimo, que fue el 11 de septiembre del 2001, el ataque a las Torres Gemelas, un ataque que fue, digamos, totalmente devastador, un ataque a la seguridad nacional, y donde hubo un cambio de percepción de la seguridad y el hogar. En ese momento, cuando cayeron las Torres Gemelas, a punta, digamos que de ese tema de la caída de las torres, del ataque sobre Estados Unidos, en Nueva York y todo eso, pues entonces, a partir de eso, incrementó, que es un tema jupiteriano, el tema de la seguridad nacional. Y eso, como les digo, la nación es como ese hogar, ese tema canceriano que rige el concepto astrológico.
Entonces en ese momento aumentó muchísimo ese tema, la protección de cómo proteger la nación, proteger la familia y bueno, todas las demás cosas que fueron pasando en ese momento a raíz de ese evento. Y también hubieron un montón de movimientos a favor de derechos de los infantes, de los niños. Donde digamos que había nuevas políticas de protección infantil, digamos que cáncer por concepto también no rige solamente a la madre, sino a la madre y el hijo, y esos hijos, esos niños, la primera infancia, es un tema muy canceriano. Y cuando Júpiter estuvo ahí, pues entonces digamos que aumentó esa protección y esas políticas que digamos que cobijaban a los infantes en esa época, en esos años. Cuando Júpiter entra en Cáncer, digamos ya el 10 de junio del 2025, hay ciertos, digamos, aspectos clave que ya estamos viendo, que ya les he ido mencionando. El crecimiento en el ámbito emocional y familiar, el aumento del enfoque en la casa, el hogar, el linaje, volver a conectar con ancestros, con personas que, digamos, que hacen parte de nuestro núcleo familiar. Hay posibles beneficios, digamos, en cuanto al hogar y la propiedad para las personas que específicamente tienen Júpiter en Cáncer, que nacieron con Júpiter en Cáncer en su carta natal, o que tienen el Sol en Cáncer o el ascendente en Cáncer. Digamos que personalmente es un año bastante importante en cuanto a esos, y pueden experimentar, digamos, mucho del tema jupiteriano, de viajar, de expandirse, de aprender, de crecer un montón, de aprender cosas nuevas, etc. Ahora seguramente vamos a experimentar en ese momento donde vamos a ver, digamos, que reformas en políticas familiares, crecimiento en el interés de temas de salud emocional y mental. Eso también es muy canceriano, el tema de la salud emocional. Eso es bastante importante. Digamos que ya vemos diferentes métodos en internet donde hay alguna persona que ofrece sus servicios online. Ya no es, digamos, que el tema tan tradicional de cuando una persona tenía que ir al psicólogo y sentarse en el diván y digamos que le decían psicoanálisis, todo eso. Ya eso ahora es mucho más digital y hay mucha más oferta en cuanto a cómo manejar esa salud emocional. Y digamos que mucha de esa salud emocional también viene de la mano de que es cómo fue nuestra vida en casa. Ustedes se dan cuenta en cualquier tipo de terapia, mucho de lo que se habla es cómo fue nuestra vida en el hogar. Entonces digamos que viene una expansión en cuanto a eso, viene digamos que una oportunidad importante a nivel personal de cómo poder tratar ese tipo de temas. Y también digamos que viene como cierta conexión de nuevo con nuestras raíces, aprender de nuestra familia, volver a conectar con nuestras tradiciones, de darle importancia a dónde somos, quiénes somos, de dónde venimos, y digamos una forma de salvaguardar y de conservar esas tradiciones familiares que traemos y que queremos conservar. Entonces eso es ese primer planeta. El segundo planeta es Saturno. Saturno es, digamos, que uno de los maléficos en astrología. Digamos que se le dice maléfico porque es un planeta un poquito difícil de digerir en cuanto a, digamos, que las lecciones que nos enseña son bastante duras. Digamos que está representado por, digamos, un señor bastante viejo con una guadaña o con un látigo, que digamos que está representado, digamos, en ese arquetipo. Es lo que digamos que representa en su forma más pura, y es lo que llamaríamos como el señor del karma y el maestro de las lecciones. Hay diferentes cosas que representa Saturno en, digamos, que la vida humana. Representa las estructuras, la ley, la madurez y la edad adulta. También nos habla de, digamos, de los huesos como parte del cuerpo, y una estructura como tal está representada por Saturno indiferentemente de cuál sea, una estructura legal, una estructura, digamos, de algún edificio o algún puente o lo que sea, digamos, que rige los ingenieros y los arquitectos de cierta forma. Las responsabilidades, los límites que son necesarios para el crecimiento personal. Cuando una persona va creciendo, va entendiendo cuáles son los límites a los cuales puede llegar, ya sea porque la persona misma se los tiene que demandar por su propio bien, porque está madurando, porque está creciendo, o porque la sociedad así se lo demanda, porque es la ley. Eso representa Saturno muchas veces, es la ley. Entonces es una energía bastante seria, habla de la disciplina y está muy orientada a la realidad. Es como tener los pies en el piso. El planeta que más, digamos, que nos habla de tener los pies en el piso y tener, digamos, que la vista en la realidad es Saturno. Muchas veces Saturno viene siendo, digamos, como de la realidad y ser muy objetivos y tener los hechos bastante concretos y todo eso,
Pero muchas veces también pasa que, digamos, los capricornianos, que son regidos por Saturno, o las personas que tienen Saturno en casa 1, digamos que pueden llegar a ser más que realistas, digamos un poquito pesimistas. También rige la imagen pública, la profesión y la carrera. Entonces digamos que la casa 10, que es la casa natural de Saturno o de Capricornio, que es el signo que rige Saturno, nos habla de nuestra vida pública, de nuestra carrera, de, digamos, que nuestra profesión como tal dentro de la sociedad. ¿Qué posición tenemos? ¿Qué ocupación tenemos? ¿Cuál es la imagen que tenemos? Eso es lo que representa Saturno. Y también es uno de los arquetipos del padre. Usualmente el padre es el que muestra al hijo cuáles son sus límites, cuáles son su deber ser, cuál es el deber ser de esa persona y cuáles son las responsabilidades que tiene que cumplir esa persona para poder encajar en la sociedad. El tomar decisiones adultas, el darse cuenta del paso del tiempo. Cuando habla, digamos, que es que el señor del karma y todo eso, como le dicen en astrología, en algunas personas le llaman así, digamos que el señor del karma, digamos que enseña las lecciones más duras que tenemos que vivir. Es como les digo, como un señor con una fusta que nos enseña arduamente cómo tenemos que hacer las cosas, porque no es, digamos que para nada empático. Una de las cosas que nos enseña es el tiempo. ¿Qué hacemos con el tiempo, con nuestro tiempo acá? Nuestro tiempo es finito. Una cosa que no podemos cambiar, nuestro tiempo acá es finito y tenemos que ser responsables con la cantidad de tiempo que dedicamos a X actividad o a Y cosa, o a tal actitud o a tal otra cosa, las consecuencias que tiene tener una actitud demasiado infantil. Claro que también hay consecuencias con ser, digamos, adulto demasiado joven y querer ser demasiado maduro y adulto, y digamos que olvidamos ser felices. Eso también tiene sus consecuencias. Es decir, demanda de como cierto equilibrio y que nos hagamos cargo de nuestras dolencias, de nuestras cosas, de lo que tenemos que hacernos cargo, digamos, internamente para poder crecer y que nosotros seamos responsables de nuestra propia vida en la medida de lo que podamos serlo. Es un arquetipo, es un planeta que, digamos, que no aguanta excusas, no quiere ningún tipo de excusas, no quiere ninguna excusa, sino quiere resultados, pero es un maestro justo. Yo opino que, la verdad, cuando las personas que han tenido entre más de 27 o 30 o entre 54 y 57, cuando pasa de nuevo por su propio signo, es decir, cuando pasa Saturno sobre Saturno, nos enseña a hacernos cargo, una lección de madurez, un volteo de página por el tiempo que ya es en nuestras vidas, que tenemos que pasar, digamos, la página en una etapa de nuestras vidas. Eso es lo que representa Saturno. Es regente de Capricornio, como les digo, y corregente de Acuario. Y su casa natural, como les estaba diciendo, es la casa 10. Ahora, Saturno ha estado en Piscis desde marzo del 2023 y va a estar hasta febrero del 2026. Sin embargo, va a entrar a Aries desde mayo del 2025 hasta septiembre del 25, donde nos va a dejar, digamos, que una prueba como de lo que representa Saturno en el signo del carnero. Ahora, Saturno en Piscis pasa, como cualquier otro signo, cada 29 o 30 años. Y el énfasis, digamos, astrológico con Saturno en Piscis es, digamos, la profunda reflexión, la transformación espiritual, la reconstrucción en áreas relacionadas con lo intangible y la estructura de lo emocional y lo colectivo. Saturno en Piscis, digamos que es un poco extraño porque es un señor súper material, de muéstrame los datos científicos, de los hechos, de ser bastante fuerte, de mostrar poca empatía, de que quiera resultados, que nos hagamos cargo y todo eso. Y en signo de Piscis, que es un signo, que es el signo como más espiritual, más flexible, digamos, más digamos, etéreo de todos, digamos que cuando se mezclan esos dos conceptos, o cuando digamos que Saturno como un personaje se viste de Piscis, es una cosa bastante extraña para Saturno. Pero lo que, digamos que una de las cosas que más nos dice que nos hagamos cargo a nivel personal es que nos responsabilicemos por todos aquellos momentos donde nos sentimos víctimas, que las víctimas, las personas que sufren, usualmente están representadas por el signo de Piscis o de Neptuno. Digamos que nos dice que nos hagamos cargo de lo que nos podemos hacer cargo, que nos saquemos excusas y tenemos alguna dependencia, alguna adicción, alguna historia que nos mantiene el pensamiento de víctima, que salgamos de eso y nos hagamos cargo de eso. Eso a nivel personal. Pero a nivel, digamos que histórico,
han pasado cosas que a nivel colectivo han marcado mucho, digamos, lo que representa Saturno en Piscis. Entre 1964 y 1967, que estuvo Saturno en Piscis, hubo un movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, el derecho a la votación, y hubo un avance sustancial en cuanto a los avances hacia la igualdad racial. Obviamente en ese momento en Estados Unidos todavía estaba muy marcado ese tema de el problema racial que estaban teniendo ellos, de que algunas personas de color no podían votar, que había, digamos, una igualdad que se pedía a gritos, con todos esos personajes que fueron apareciendo dentro del movimiento. La persona que sufre, una persona que está sufriendo, en arquetipo, se representa por ese tema pisciano. Y esas personas, digamos, que estaban en una desigualdad racial, que estaban sufriendo la opresión de algún tipo de estructura que estaba en ese momento, en alguna estructura legal que los discriminaba. En ese momento, digamos que se acabó eso, digamos que, o empezó, digamos que el fin de eso. Obviamente hasta hoy tenemos problemas en Estados Unidos en cuanto a ese tema racial, pero en ese momento, digamos que ya se les dio el derecho empezó el tema de los derechos a la votación, y hubo, digamos, avances sustanciales pues en cuanto a esa igualdad que estaban buscando. También, digamos, hubo una contractura importante a la espiritualidad, porque ahí empezó a emerger el movimiento hippie. Los hippies, digamos que no querían, era todo esto de paz y amor, y que no querían ir a Vietnam, y que no querían que, digamos que el ser humano se empezara a matar unos entre otros, que digamos que hubiera más conexión, que se disolvieran esas barreras entre seres humanos, y que hubiera más igualdad y hubiera, digamos que, más amor entre todos. Todas, digamos, ideas, digamos, casi utópicas o idílicas de un mundo súper espiritual donde todos estamos de acuerdo con absolutamente todo y nadie pelea contra nada. Es un tema muy pisciano y muy neptuniano. Digamos que en ese momento se forjó, que es una palabra muy saturnina, esa cultura para hacer un tema muy pisciano. Digamos que ellos tenían su propia estructura, que era básicamente amarse todos entre todos, y bueno, pues digamos que tuvieron sus propias consecuencias digamos, de los extremos, porque también Saturno marca, como les decía, el límite. Y digamos que dentro de ese extremismo que ellos tenían, como de expandirse tanto, de unirse todos entre todos, digamos, de la experimentación irresponsable de psicodélicos y diferentes drogas que aparecieron en ese momento, marcó también la consecuencia de eso y también la caída eventualmente de ese movimiento. Entonces también, digamos, hubo un movimiento de exploración creativa también mientras Saturno estuvo en Piscis en esos años, en cuanto a movimientos artísticos, como les estaba diciendo, el auge del rock psicodélico y las sustancias que lo sacaron de la realidad, que es un tema muy pisciano, muy neptuniano, de salirse de la realidad, de tocar otras realidades, digamos, de salirse o sedarse. El tema de las sustancias psicoactivas es un tema muy neptuniano, y en ese momento, digamos, que se forjó esa cultura. Ahora, más adelante, en 1993 y 1996, hubo como un avance en cuanto a la globalización y la disolución de las barreras con el Tratado de Libre Comercio en América del Norte. También empezó el tema del internet y la conectividad global. Una cosa muy pisciana, como les estaba diciendo, es disolver las barreras, y en ese momento, como que con el internet, que también, digamos, es un tema entre Urano y Neptuno. Ese tema del internet es entre Urano y Neptuno, porque Urano es como la innovación tecnológica y Neptuno disuelve las barreras, y cuando ya empezaron los dos a tener como una sincronía en ese momento, pues entonces digamos que todos empezaron el mundo como que empezó a conectarse. Y también en ese momento hubieron varios cuestionamientos religiosos e ideológicos en cuanto a desafíos que se les hizo a las instituciones religiosas, y su interés creciente por las prácticas espirituales alternativas. En ese momento hubo un crecimiento bien importante, que seguramente fueron, digamos, vestigios de lo que pasó con los hippies y todo eso, de tener, digamos que fue como un tipo de nacimiento o como preludio al New Age. Digamos que así Júpiter, como le estaba diciendo, rige los temas de casa 9, las religiones. En la casa 12, que también es corregida por Júpiter, pero principalmente por Neptuno,
En ese momento, digamos, de la conciencia o lo que está conceptualizado ahí, es conectar con la espiritualidad de otra manera completamente diferente. Es conectar con la espiritualidad, con Dios, con el todo, con la conexión con todo lo que existe, con el universo, de un lugar mucho más cercano, de un tú a tú, y de disolver también las barreras entre todos, incluso entre religiones. Es como el planeta que nos dice que el tema pisciano, neptuniano, nos habla como de que todos hacemos parte de un colectivo, indiferentemente de la raza, de la edad, del sexo, de la creencia cultural, filosófica, religiosa, lo que sea. Pero en ese momento digamos que se disuelve todo eso. Y Saturno, digamos que marcó, digamos que en ese momento, en el 93 y el 96, marcó una de las etapas donde se volteó una página realmente, y se empezaron a cuestionar ese tipo de qué tanto poder podía llegar a tener una religión y que no podía ser tan importante, y hubieron varios movimientos y intereses sobre formas alternativas de conectar con la espiritualidad, que eso es un tema muy pisciano. Ahora, del 2023 al 2026, que es donde estamos ahora, digamos que han habido transiciones en estructuras colectivas, digamos un aumento en el enfoque en temas como la salud mental, la sostenibilidad emocional y los movimientos globales, digamos que hacia una mayor empatía. La palabra empatía y Neptuno van de la mano, o Neptuno y Piscis van de la mano, significan básicamente lo mismo. Entonces, digamos que últimamente sí hemos tenido mucho más de eso. Ha habido, digamos, un enfoque de, bueno, ¿qué podemos sostener a largo plazo? Es Saturno. Eso es Saturno. Y es uno de los planetas que habla de la salud mental y emocional. Es un tema pisciano. Entonces, ¿cómo podemos sostenernos a largo plazo en cuanto, digamos, a esa salud mental, en cuanto, digamos, al trabajo que llevamos? Ya la sociedad ahora, los jóvenes de ahora, digamos, o las personas que sigamos están trabajando, ya no soportan o no tienen tanta tolerancia por, digamos, una estructura súper oligarca o súper fuerte que tiene cero flexibilidad. Ahora la gente no le gusta un trabajo, siente que está, digamos, que está siendo oprimida por el trabajo, le están exigiendo demasiado, mucho más de lo que podían dar. Personas que ya no se aguantan ese tema de que el jefe que está encima de la persona de una forma casi, mejor dicho, casi que dictatorial. Ya las personas no aguantan eso porque saben que digamos que emocionalmente ya no lo aguantan, y ya es una cosa que, digamos, que se sale de todo nivel de empatía que se debería tener, por lo menos a nivel general. Obviamente ya han habido momentos donde se ha salido de la mano, y bueno, vemos casos que ya son un exceso de empatía y de entendimiento, porque igualmente hay que seguir con una estructura social, eso tiene que seguir, pero eso, digamos, que es en respuesta de de movimientos, digamos, anteriores en la historia, donde ya se construyó una cultura excesiva en cuanto a la estructura y al deber ser y al trabajo y todo eso, y cero empatía por el empleado y todo eso. Entonces, pues ahora digamos que digamos que se reafirma ese tema para que, digamos, para que se pueda como reestructurar y se pueda reorganizar cómo manejar, digamos, la salud mental dentro de una estructura que necesita, si bien es estricta para que pueda funcionar, necesita incorporar ese nivel de empatía para que sea sostenible a largo plazo. Entonces, digamos que esa energía de Saturno en Piscis nos invita, digamos, a equilibrar lo tangible con lo intangible, a conectar con la espiritualidad desde otro lugar más personal, a integrar los sueños, a saber cómo darle piso a los sueños, a saber que los sueños tienen una fecha de caducidad. Es decir, Saturno pasa por ahí, y si bien hay espacio para la empatía, también es un momento donde nos dice como, bueno, si tienes un sueño, si tienes una aspiración, ese tema de los sueños es un tema muy pisciano, hay que darle piso a esto, hay que hacerlo real, hay que pasar por el proceso de generar todo un tipo de disciplina, de hábitos, de todo lo que sea necesario para poder hacer ese sueño realidad. Ahora, Saturno en Aries va a pasar, digamos que va a ser una entrada en mayo del 25 hasta septiembre del 25, y nos va a dar como una prueba de lo que significa Saturno en Aries. Y Saturno en Aries también ha traído momentos bastante significativos, digamos, en cuanto a la historia de la humanidad. Pero digamos que Saturno en Aries en sí lo que representa, o lo que trae un énfasis astrológico, es en, digamos, que dar una energía estructurada y disciplinada que se combina con la fuerza y naturaleza impulsiva de Aries. Entonces, digamos que se junta lo que representa Saturno y Capricornio y lo que representa Marte o Aries. Usualmente esos dos no tienen mucho que ver, aparte de que digamos que tienen mucha energía
de jefe, de la persona que está a cargo, la persona que está a la cabeza de un grupo. Eso sí comparten, pero uno es mucho más pausado, Saturno es mucho más pausado, mucho más analítico, más estratégico. Marte es simplemente hacer y reaccionar y el impulso de ir a la cabeza y digamos que tomar riendas por su propia cuenta, pero digamos que no la piensa tanto. Sí, depende, o sea, es mucho más impulsivo. Habla, digamos, de un liderazgo estructurado, fomenta muchísimo la maduración en los líderes y también habla Saturno en Aries de las consecuencias a largo plazo de esa impulsividad y de cómo las decisiones de los líderes que están ahora en ese momento a cargo de diferentes naciones y grupos y todo eso, de las consecuencias que tienen a largo plazo sobre las personas que rigen, digamos que da unas consecuencias a largo plazo de las decisiones que ellos toman. Y también desafíos personales, digamos que puede sacar a luz inseguridades relacionadas con la identidad, la confianza en uno mismo, porque Saturno como que, digamos que es como el dedito para abajo, como que hace difícil, como que lo hace a la persona hipercrítica de sí mismo, digamos que no le permite tener una autoestima así como demasiado fuerte. Y digamos que Aries sí, digamos que hasta tiene, o sea, sí tiene que pretender tener una autoestima grandísima y que tiene mucha confianza en sí mismo. Con Saturno ahí digamos que ponen en duda eso. Digamos como que le dice Saturno en Aries, entonces como si vas a tener autoestima sobre algo y si vas a tener realmente, si vas a creerte realmente algo donde te piensas que eres especial, que eres el primero, que eres el más, el mejor, que esté cimentado sobre algo, que realmente tenga una fuerza detrás que pueda solidificar ese tipo de autoestima. Pero principalmente a nivel colectivo, sí pone un estrés o un desafío bastante importante sobre los líderes mundiales. ¿Y por qué les digo eso? Porque uno de los eventos principales que pasó mientras Saturno estuvo en Aries de 1937 a 1940 fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Se vinieron en ese momento decisiones súper impulsivas en cuanto al liderazgo de Hitler y digamos de diferentes personas que aparecieron en ese momento, pero fueron movimientos rápidos, bélicos, estratégicos, que tuvieron consecuencias a largo plazo con muchas diferentes personas y diferentes grupos de personas. También se desarrollaron tecnologías militares y avances en la aviación en pro de ese tema bélico. Ese tema bélico es ariano. Y Saturno, digamos que marcó, digamos, las consecuencias de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, de todo lo que sucedió en ese momento, de que las consecuencias de un país invadir a otro, de que uno se alíe con otro, un bando o el otro, digamos que fueron las consecuencias de lo que sucedió y todo lo que acarreó después. Ahora, en 1967 a 1969 hubieron movimientos de liberación personal, movimientos en cuanto a libertad individual, las protestas estudiantiles y muchas luchas sobre los derechos civiles. Se pone un énfasis sobre el yo, porque el yo está regido por Aries o por Marte. Lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta es digamos que la forma más egoísta de verse. Y con Saturno ahí te dice como, bueno, ¿qué es lo que yo necesito para poder sostener esta iniciativa, este deseo que tengo a largo plazo? De 1996 a 1999 hubieron varios cambios políticos que diferentes líderes alrededor del mundo enfrentaron desafíos relacionados en cuanto a la toma de decisiones rápidas en medio de conflictos y cambios sociales. Porque en esos años pasó la crisis financiera asiática, la consolidación de la Unión Europea, Bill Clinton y los escándalos de Estados Unidos. Ya vieron todas las consecuencias que trajo a largo plazo esa impulsividad que él tuvo y digamos, el escándalo que tuvo. La guerra de Kosovo, la finalización del conflicto en Irlanda del Norte. También Saturno trae unos fines, un giro de página que trae, digamos, el fin. Y los movimientos feministas y de derechos humanos. Ahora, el próximo tránsito de Saturno en Aries, que como les digo, tenemos una probadita más o menos durante varias veces del año, durante mayo del 25 hasta septiembre del 25. Digamos que se puede ver muchísima tensión ahora por ejemplo, Trump, que se acaba de posicionar hace poco, digamos, una presión grandísima sobre la impulsividad y las decisiones a largo plazo que va a tener las decisiones que él va a tomar sobre Estados Unidos y el liderazgo sobre su país y muchas otras cosas que van a pasar también en China, en Rusia, en Venezuela, en diferentes países alrededor del mundo, y se pone un énfasis bastante interesante
sobre qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar con los líderes mundiales y las decisiones de algún deseo que tenemos, porque Marte marca como ese deseo, es como el brazo ejecutor del Sol. El Sol marca un deseo en nuestra carta natal y Marte es la persona como la que manda, como el general del ejército que manda para poder llegar a cumplir ese tema. Y con Saturno le pone un énfasis bastante interesante a las consecuencias, y las decisiones van a ser mucho más estratégicas a lo que va a llegar a ser en cuanto a los líderes mundiales. Seguramente va a haber bastantes tensiones entre los deseos de uno y el otro. Son conceptos, Saturno en Aries es digamos que un tipo de planeta que no da el brazo a torcer, tiene bastante fuerza. A nivel personal, digamos que llama es a solidificar nuestra autoestima y lo que queremos, a saber darle un piso a los deseos que tenemos, y también a equilibrar la acción que queremos tomar, sabiendo administrar nuestros recursos y nuestra energía para llevar a cabo una meta. Para las personas que tienen Saturno en Aries, marcará un giro de página bastante interesante. Para las personas que digamos que tienen el Sol o el ascendente en Aries, también marcará una maduración interesante de si soy impulsivo frente a algo, si quiero algo, cuáles son las consecuencias de ese deseo que tengo. Tercer planeta. Ahora, Urano, ¿qué representa? Representa o está asociado con ser el planeta de la innovación, los cambios repentinos, las comunidades, los avances tecnológicos y la genialidad, la originalidad y la libertad. Ahora, Urano se queda 7 años aproximadamente por cada uno de los signos del zodiaco. Representa, digamos que la fuerza disruptiva que rompe las estructuras tradicionales para permitir el progreso y la evolución. Es un planeta que está representado por el rayo. Es como, imagínense como la carta de la torre en el tarot. Rompe una estructura, rompe, digamos, todo lo antiguo. Es como lo que sigue después de Saturno. Digamos que Saturno marca todo un camino, de toda una estructura que estaba puesta, que todo tenía que ser de cierta manera, y luego Urano es como lo nuevo que rompe con eso, que necesita alguna nueva estructura para que, digamos, que sea más incluyente o que, digamos, sea más justo para la humanidad. El signo que rige es a Acuario. Acuario está corregido, tiene 2 regencias planetarias que son Saturno y Urano, y su casa natural es la casa 11. Ahora, Urano ha estado en Tauro desde mayo del 2018 y va a entrar temporalmente a Géminis desde julio hasta noviembre del 2025. Vamos a tener ahí como unos meses como para dar como una primera probada de lo que va a ser eso ya cuando entre permanentemente en abril del 2026, y va a estar ahí en Géminis por 7 años. Pero hemos tenido a Urano en Tauro durante los últimos 7 años. Históricamente, Urano, digamos, en Tauro que representa principalmente la forma en la cual nosotros llegamos a tener una solidificación económica, rige, digamos, nuestras finanzas, nuestra materia, el cuerpo como tal, representan básicamente el dinero y el confort que nos puede traer ese dinero, el confort a los placeres corporales y todo eso. Y digamos que históricamente, como les digo, ha estado ahí en transformaciones significativas en el área de la economía, los valores y los recursos materiales. Ahora, desde 1850 hasta 1859 sucedió la segunda etapa de la revolución industrial. Entonces, en esta etapa obviamente pasaron, digamos que eventos significativos en cuanto a la producción, el comercio, la aparición de nuevas tecnologías como el ferrocarril y la máquina agrícola. Urano trajo, digamos que esa innovación de economía, nuevas tecnologías que impulsaron a la revolución industrial en esa etapa. Ahora, de 1934 a 1942 hubo la Gran Depresión y el New Deal, que pasó entre 1933 y 1939. Ahora, del 2018 al 2026, que es lo que estamos ahora, ha traído transformaciones en finanzas digitales. Urano en Tauro coincidió con la pandemia del COVID-19, y durante ese momento, digamos que una de las cosas que trae Urano en Tauro es que, digamos que expande por medio de la nueva de la tecnología y de los avances y todo este tipo de cosas, de avances tecnológicos, expande nuestra zona de confort. La zona de confort es una cosa muy taurina, lo que conocíamos, lo que siempre hemos hecho, lo que nos trae nuestra comodidad y nuestra economía. Y con lo que pasó en la pandemia, que estábamos todos encerrados, tuvo que reinventarse y apalancarse por medio de la tecnología la forma en la cual encontramos ese confort económico, la forma en la que producíamos valor, la forma en la que
se manejaba la economía. Empezó mucho tipo de este tema del trabajo remoto, de que ya podíamos utilizar la tecnología para trabajar lejos en cada lado, los nómadas digitales, y sostener una empresa podía ser hecho netamente por medios digitales. Y también trajo la transformación de las finanzas digitales, digamos que trajo la explosión de las criptomonedas, que fue como el Bitcoin o el Ethereum, que digamos que desafiaron las finanzas tradicionales y a los bancos centrales, que todavía está muy en auge, pero digamos que fue digamos que el principio de todo ese tipo de monedas digitales. Eso es digamos esencialmente lo que trajo Urano en Tauro y lo que ha traído. Ahora, Urano en Tauro no es que se sienta, Urano si fuera una persona, como les digo, vestido de Tauro, no se siente muy cómodo porque realmente no tienen mucho en común. Pero igualmente el concepto igualmente trajo bastantes avances tecnológicos importantes en lo que les acabo de mencionar. Ahora, cuando va a pasar ya Urano en Géminis, hablamos de cosas mucho más, digamos que van mucho más de la mano. Urano representa Acuario, signo de aire. Géminis, signo de aire, representa Mercurio. Y Urano es como Mercurio, pero en una octava mayor. O sea, digamos que Géminis o Mercurio es como la inteligencia normal, una persona, digamos que sabe un poquito de todo. Y Urano ya viene representando la octava mayor, o Acuario es la octava mayor. Representa ya la genialidad, los avances tecnológicos que impactan a la humanidad a nivel colectivo. Entonces, Urano Géminis, digamos que pone un énfasis astrológico y avance tecnológico, principalmente en la comunicación entre todos, en redes sociales y todo eso, en las noticias, en la velocidad en las cuales conocemos las cosas y conocer información, en la movilidad, en cómo nos transportamos y en la educación. Ahora, históricamente, en 1858 a 1865, hubo el primer cable transatlántico que conectó a Europa y América. Eso fue, digamos, una de las entradas de Urano en Géminis. Otra, digamos que más importante, pasó en 1941 a 1949 con la Segunda Guerra Mundial, donde ya aparecieron tecnologías bastante importantes a partir de la guerra, como el radar y los códigos encriptados, la creación de las Naciones Unidas, el establecimiento de la ONU como una plataforma global para el diálogo y la cooperación internacional. Eso es un tema muy de Urano Géminis porque digamos que Urano rige las comunidades y Mercurio o Géminis rige la comunicación. Entonces digamos que se unieron todas las comunidades para generar algún tipo de organismo donde se pudieran, digamos que, dialogar diferentes temas que no solamente afectaban a un país, sino a varios en general. Entonces, digamos que esas primeras computadoras, lo que luego terminó siendo la forma más fácil de comunicarnos y estar conectados entre todos, es algo de muy Urano, la conexión global entre todos. En Géminis, que viene siendo la forma de comunicarnos a manera más cotidiana, luego lo que se terminó volviendo, pero en ese momento digamos que fue la primera que hubo. Ahora, el próximo tránsito de Urano Géminis, como les digo, va a pasar desde el 26 de abril del 2026 al 7 de agosto del 2033, ya cuando entre permanentemente, pero pues bueno, ya tendremos una probada este año de lo que será eso, que promete traer transformaciones significativas en áreas relacionadas con avances tecnológicos disruptivos. Digamos que pueden aparecer nuevas plataformas de redes sociales, la comunicación, también un avance en cuanto a la inteligencia artificial, la realidad aumentada, la realidad virtual y también la forma en la cual interactuamos y compartimos información. Puede ser aún más rápido, aún más fácil, diferentes formas de hablar y comunicarnos, que sea más eficiente, que sea más rápido. Urano, digamos que sí es un paso hacia el futuro, es un avance tecnológico bastante sustancial que ahorita digamos que no podemos imaginarnos cómo puede llegar a ser más rápido o más eficiente, pero igualmente es lo que se pronostica que llega. Digamos que puede haber una automatización de transporte donde digamos que se ve el desarrollo de los vehículos autónomos, como ya hemos visto, carros que se manejan solos y cómo nos pueden producir, digamos, algún tipo de facilidad en cómo nos transportamos de un lugar a otro, que es un tema muy geminiano, el tema de la transportación. Y también digamos que los drones y los trenes de alta velocidad también pueden tener un avance importante. También el tema de la educación digital, ahora que digamos que haya nuevas plataformas digitales educativas, aún más de lo que hay ahora. Digamos que aprendizaje, digamos, basado en inteligencia artificial, aprender realmente cuál es la extensión de la inteligencia artificial, de cómo podemos utilizarla a nuestro favor para aprender nuevas cosas de manera más eficiente y también tener experiencias inmersivas que digamos que cambien la manera de enseñar y aprender. Eso también puede dar un paso hacia el futuro
y digamos que sea mucho más rápido y más eficiente de la forma en la cual absorbemos información y aprendemos nuevas cosas. También digamos puede haber un acceso mayor a la información, pueden haber movimientos que busquen democratizar el acceso a la educación sobre todo, o sea que todos puedan conocer. El tema de democratizar es muy uraniano, es como de las comunidades, porque digamos la comunidad educativa a veces es sesgada en diferentes países, que de pronto que no todas las personas tienen el mismo derecho o la misma facilidad a conocer y a educarse, lo que digamos que es un atraso a la sociedad. Y Urano de lo que habla es mucho más del avance en pro del colectivo de todos, para que todos digamos que tengamos derecho a la educación, y se va a dar un paso adelante probablemente a lo que sea eso, para que la gente digamos que pueda tener más acceso a oportunidades y todos digamos que avancemos colectivamente como humanidad a partir de ese paso. La educación, pues ya saben, tema importantísimo para el desarrollo de una nación, y digamos que puede marcar también el auge de la exploración en el espacio, poder llegar a transportarnos a X o Y lugar. Toma un nuevo paso con las nuevas tecnologías, un paso más allá de poder llegar a tocar eh, nuevos lugares dentro de nuestro sistema solar, de pronto que el hombre llegue a Marte, y bueno, todo ese tema que ha aparecido en redes sociales y en noticias, que es bastante importante digamos en cuanto al desarrollo de la humanidad y lo que nos define. Eso también digamos que puede ser un tema muy muy interesante que puede aparecer con Urano en Géminis, que digamos que es mucho más sincrónico, como les estaba diciendo, Urano en Géminis que Urano en Tauro. Y vamos a tener digamos una pequeña probada de eso ahorita este año. Ahora pasamos al cuarto planeta, el cual es Neptuno, también un planeta transpersonal, ya casi llegando al borde de nuestro sistema solar. Ahora, Neptuno representa varias cosas, y Neptuno se queda aproximadamente como 14 años por signo, y es el planeta asociado con el idealismo, los sueños, la sensibilidad artística, la música, la conexión con lo divino desde una forma más, como les estaba diciendo ahorita, una forma más alternativa, sin necesidad de llegar como a tener digamos que un dogma religioso o una espiritualidad desde un lado, no sé, filosófico. Neptuno digamos que rige temas mucho más etéreos, como la intuición, la espiritualidad, la imaginación, el trascender de la realidad material. Es como representa la última casa del zodiaco, la casa 12, y el signo Piscis digamos que es como ya dar un paso más allá de nuestra conciencia evolutiva. Es como el paso justo antes de llegar a algo más. Entonces digamos que en esa categoría los astrólogos han puesto todo aquello que es casi que inexplicable, la magia, los milagros. Es como son los dos peces. Uno representa digamos lo máximo a lo que puede llegar a alcanzarse digamos dentro de la conciencia humana una persona, pero también una de las cosas más bajas, que como pueden ser digamos las drogas, la adicción, el escapismo, la confusión, la ilusión, el victimismo. Una persona que tiene varios planetas en casa 12 o que tiene varios planetas en Piscis, un Neptuno angular, puede llegar a tener problemas, digamos, o tener la situación de que en la mañana son guías espirituales o tienen un montón de conexión con la meditación y con el mundo espiritual, con Dios, con lo divino, con que saben muchas cosas, que se les filtra información, la gente que sabe cosas y nos explica cómo las saben, que son capaces de trabajar milagros, y en la noche puede que tengan problemas, digamos, con adicción a algún tipo de sustancia. O hay veces que, bueno, solamente están por un lado o por el otro, pero hay como una dicotomía bastante fuerte en cuanto una persona tiene una fuerza influencia de Neptuno, porque es o muy para acá o muy para allá. Ahora, como les digo, rige el signo de Piscis, es el regente moderno, corregido por Júpiter, y su casa natural es la casa 12. Ha estado en Piscis desde abril del 2011 y va a estar temporalmente en Aries desde abril hasta octubre del 2025. Y vuelve a entrar a Piscis hasta enero del 2026, donde definitivamente va a entrar en Aries por 14 años. Neptuno obviamente en Piscis está, digamos, en su casa. Eso es lo que naturalmente representa. Entonces digamos que se ven cosas que van muy sincrónicas una con la otra. Entonces de 1847 a 1862 hubo como un avance en cuanto al espiritualismo, donde hubieron movimientos espirituales y teosóficos como el auge de las hermanas Fox y la comunicación con el más allá. Como les estaba diciendo, esas personas que tienen una conexión con otras dimensiones, otras realidades, otro tipo de
lugares que no podemos, digamos, que medir con la ciencia actual que tenemos o ver, que no podemos corroborar realmente, pero que de alguna manera tiene algún tipo de validez, porque hay muchas veces que se conoce información que la persona no tiene cómo conocer y simplemente le bajó, le llegó de algún tipo de lugar, está conectada con algún tipo de dimensión y aún así se conoce, digamos, que información muy importante incluso sobre el futuro, que digamos que marca un debate bastante interesante sobre si, digamos, que el futuro ya está escrito o no, y ese tipo de temas se ven con Neptuno en Piscis. También hubo un crecimiento con el interés en el misticismo y la conexión con lo espiritual en esa época. Como les digo, es un tema de conexión espiritual más allá de un dogma religioso. También hubo, como les digo, Neptuno es también muy artístico, rige el arte, sobre todo en la pintura, la actuación, la música, es un tema muy neptuniano. Y en ese momento hubo un avance en cuanto al arte romántico, en cuanto a la expresión artística, impregnada de sentimientos profundos y una conexión emocional intensa que es como típica de un romanticismo tardío. Neptuno, digamos que Neptuno es el signo opuesto a Virgo. Virgo está regido por Mercurio y yo le agregaría a Quirón. Y son, digamos, que el signo de los doctores, de las personas que científicamente dan un servicio para ese mundo tangible, así real. Pero digamos que por muchos años no existía el tema de la anestesia. Y la anestesia, o aquello que adormece a la persona, que la saca de la realidad de alguna u otra forma, de manera práctica, pasó durante esta época del 47 de 1847 a 1862, donde hubo avances en la medicina, donde ese tema neptuniano, digamos, que se fue al polo opuesto y aparecieron nuevas tecnologías sobre la anestesia, como el cloroformo. Entonces, digamos que eso dio un avance gigantesco en temas de la cirugía y la medicina, porque bueno, en ese momento digamos que pudieron ya anestesiar mucho más efectivamente a los pacientes, y eso fue súper importante en cuanto a un avance médico. Ahora, más adelante, que es el actual tránsito, que fue del 2011 al 2026, como les estaba contando, las personas que usualmente sufren o que son como víctimas de algo están representadas usualmente por Neptuno o por Piscis. Entonces, digamos, en esos años ha habido una crisis migratoria global y a los desplazados por conflictos o desastres naturales. Ha habido un auge con todo eso. Ha habido un énfasis en cuanto al cambio climático y los océanos. Han habido iniciativas globales para combatir la contaminación y proteger los mares. Neptuno, en la mitología griega, era Poseidón. Poseidón, el dios de los mares, y por eso digamos que cuando hablamos de los mares en general y la protección de los mismos, hablamos de un tema neptuniano. O también, digamos, las transacciones que pasan en cuanto a comercio en el mar, también está regido por Neptuno. Es una de las cosas que se habla. El agua como tal es neptuniana. El crecimiento por el interés por la meditación y el mindfulness, que también ha crecido mucho durante esos años, el hecho de estar presente. Una de las cosas que pasa con Neptuno o el tema pisciano es que dicen como, bueno, hay todo como un escape de la realidad, que la persona no quiere estar en contacto con la realidad sigue, se representa como un tema muy pesado, muy duro, muy crudo para una persona tan sensible que tiene un efecto neptuniano. Pero cuando la persona, digamos, que va y busca en este tema de una iluminación espiritual, la persona hace todo un camino, como un recorrido, el camino del héroe que nos habla Carl Gustav Jung, de ir y separarse de la realidad y estar en conexión por allá con algo súper místico o con Dios, muy separado digamos, de la realidad tan cruda que enfrenta, y se conecta por allá, y luego se da cuenta que esa experiencia divina que está buscando está justamente acá al frente de la persona misma como tal. Entonces, en vez de escapar, váyase ese camino, vuelve con una perspectiva completamente diferente, y la idea es, con el mindfulness, es, en vez de escapar, es estar completamente presente. Estar completamente presente es un tipo de iluminación espiritual, de darse cuenta que esta experiencia divina está justamente al frente de nosotros, y que estando presentes es que podemos sacar el mayor provecho de toda esta estructura que creó la fuerza divina o Dios, o como le quieran llamar. Y también apareció el tema de la pandemia del 2019, que digamos que fue un efecto que nos afectó a todos como colectivo. Digamos, el tema de la pandemia es un tema muy neptuniano porque se disuelven las barreras. Es un tema que estaba en el aire, que se contagió un montón de gente, millones de personas en el mundo, donde digamos que fuimos obligados a crear barreras entre nosotros,
digamos que no irnos tan al extremo con lo neptuniano, porque teníamos que tener en cuenta, en ese momento tuvimos que encerrarnos todos y fue, digamos que, la consecuencia de una exageración de no tener, digamos, tanto límite, tener más en cuenta el tema de la salubridad, los protocolos de salud que tenemos que tener, pero fue un tema como que se disolvieron las barreras y nos impactó a todos como colectivo. Neptuno, digamos que nos habla de todos como humanidad, como tal, y afectó a todo el mundo como tal. Hubieron diferentes cosas que estaban en la naturaleza que volvieron como a su orden natural o empezaron a volver a su orden natural. Ahora, Neptuno en Aries va a pasar desde 2025 al 2039 y simboliza una combinación de la energía idealista de Neptuno con el espíritu pionero de Aries. Obviamente Neptuno y Marte, o Piscis y Aries, no tienen mucho que ver realmente. Uno es súper pacífico, espiritualista, idealista, tranquilo, y el otro es como el tema bélico, el tema del deseo, de preocuparse por el yo primero, yo segundo, yo tercero, lo que yo quiero, lo que yo puedo evidenciar, mi deseo primero. No tienen mucho que ver, pero sin embargo van a estar en conjunción, y esos dos temáticas, y van a tener, digamos, una interpretación interesante. Ahora, ejemplos históricos de Neptuno en Aries: de 1861 a 1875, digamos que pasó la Guerra Civil Estadounidense, donde hubo la abolición de la esclavitud, que marcó un cambio importante en la historia, porque, pues como les digo, las personas que sufren Neptuno, no sé qué, las personas que estaban esclavizadas, en ese momento, digamos que se luchó por medio de una guerra, algo bélico, algo ariano, se abolió la esclavitud en Estados Unidos. Pasó también la unificación de Italia, se disolvieron esas barreras, y también la primera internacional socialista en 1864, donde hubo la creación de un movimiento global para los derechos de los trabajadores. Entonces digamos que simbolizó como una lucha por un cambio colectivo. Lucha, Aries; cambio colectivo, Neptuno. Digamos que las características principales de Neptuno en Aries, hay una, digamos que, mayor énfasis en cuanto a la espiritualidad desde el yo, no tanto en el colectivo, sino quién soy yo en el colectivo, quién es cada persona en el colectivo y cómo cada persona llega a ese tema de la iluminación espiritual, pero desde una forma más activa, no es solamente meditando y viendo como de una forma más pacífica qué es lo que está pasando, sino, como les digo, de una forma mucho más activa, y hacer como parte de este mundo como tal, de no escaparse, sino de realmente tomar manos en la masa en cuanto a las acciones que tenemos que tomar para poder llegar a estar en ese espacio presente y a llevar nuestro deseo a cabo, y darnos cuenta que ese deseo también viene de un deseo divino, de nuestras almas, de lo que quiere nuestra vida, nuestra alma para nosotros, y que quiere interpretarse a través de nosotros, de una forma activa, no de una forma pasiva. Entonces digamos que puede haber un mayor interés en las prácticas individuales de autodescubrimiento y autoconocimiento, una espiritualidad, pero de quién soy yo, qué es lo que yo quiero, cuál es mi deseo, por qué quiero lo que quiero, eh, y ese tipo de cosas es, digamos que, más de Neptuno en Aries. También el tema del individualismo más audaz, más valiente, porque cuando las personas empiezan ese camino del autoconocimiento, de la espiritualidad, hacen un camino hacia adentro, y ese camino hacia adentro requiere mucha valentía. Entonces muchos de nosotros vamos a estar como colectivo en ese camino de autoconocimiento, de ver qué es lo que nos está pasando dentro de nosotros, y cómo con valentía vamos a darle luz, y a, digamos, que a darle lucha, y con valentía a iluminar esos lugares oscuros que tenemos por todas esas experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas, donde capaz nos hemos sentido víctimas de alguna situación, o que lugares que no queremos visitar dentro de nosotros, que necesitan ser iluminados y visitados con mucho valor. Y es un tema muy de Neptuno en Aries, que nos lleva el camino de autoconocimiento. Una de las cosas que puede pasar es que se puede dar mucho farsante espiritual, es decir, mucha persona que quiera ser, digamos, que un líder espiritual, pero no tenga ningún tipo de profundidad, sino que simplemente quiere liderar por el ego, porque quiere la atención del liderazgo, y que porque quiere llevar a cabo un deseo propio, pero realmente no tiene la profundidad espiritual para poder llegar o la experiencia para poder llegar a hacer eso, y se puede dar, digamos, que mucho chanta en cuanto a eso, y sí, mucha persona que
que realmente no está en posición de liderazgo, pero quiere, digamos que, hacer de cuenta que lo está, y se puede dar mucho de este espíritu, de esta espiritualidad comercial y como de aparentar que la persona puede ser un líder espiritual. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La respuesta, digamos que está en realmente poder corroborar que la persona realmente puede llegar a ser una persona que sea digna de seguir, o que realmente sepa de lo que está hablando. Hay que poner, digamos, en prueba la cosa. Hay que siempre mantener, digamos, un ojo crítico y a escuchar nuestra propia intuición para saber si esa persona, digamos, que podría llegar a ser un líder espiritual o no, o si nosotros mismos podemos llegar a serlos, o si solamente estamos en nuestro propio camino y no estamos ahí para influenciar realmente a una masa grande de personas, sino solamente para, digamos, que conectar con nuestro propio camino, y hasta ahí. Hay que, digamos, que tener un poquito de humildad con ese tipo de energía neptuniana. Se pueden dar conflictos idealistas de que yo pienso esto, yo pienso lo otro, este líder piensa esto, este habla de lo otro, y digamos que puede haber un conflicto entre partes. Todo el propósito de un camino, de una iluminación espiritual, es separarse del ego y saber que lo tenemos, que lo utilizamos como herramienta para experimentar esta vida y este mundo, y lo tenemos, está bien tener como una percepción de nosotros mismos y el personaje que tenemos en esta vida, pero no engancharnos tanto en este personaje que estamos encarnando en este momento, en esta encarnación, en esta vida, no tanto como para que sea, mejor dicho, lo único a lo que estemos enganchados, y lo alimentemos tanto que, mejor dicho, ya se vuelva un ego espiritual, y que se pierda todo el propósito entero por el cual estamos recorriendo un camino realmente espiritual. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso. Listo, el último planeta, que representa bastantes cosas. Representa las generaciones, representa la transformación, y es, digamos, que el planeta más fuerte en cuanto a cambio de transformación de todos, y ese es Plutón, que es el último planeta del sistema solar que consideramos dentro de la astrología, así la astronomía ya lo haya descartado hace unos años como planeta. Dentro de la astrología sí lo seguimos teniendo en cuenta. Ahora, Plutón, por su órbita, se queda entre 11 a 31 años, dependiendo el signo, y es conocido como el planeta de la transformación profunda, el poder, la regeneración, los ciclos de muerte y renacimiento, y también marca las generaciones, es decir, donde esté Plutón en nuestra casa natal representa a qué generación pertenecemos, porque hay una temática, digamos, que general, que lleva a toda esa generación a tenerla como de fondo. En sí marca las generaciones y es como el telón de fondo de toda esa generación, como de todo ese periodo de tiempo. Marca como una temática general, como el telón más de fondo de todo, que, como les digo, marca toda esa temática generacional. Ahora está asociado con las fuerzas ocultas, con la oscuridad, con lo oculto, lo misterioso, la psicología, y está asociado con el inconsciente personal. Ahora, como en el modelo de Carl Gustav Jung del cerebro, está el consciente, el inconsciente personal, que sería representado por Plutón, y el inconsciente colectivo, que sería un tema más neptuniano. Pero este marca es el inconsciente personal, que es, digamos, todo ese tipo de, donde guardamos todos los traumas y todo ese tipo de eventos fuertes que hemos tenido en nuestra vida. También habla, digamos, de los procesos de evolución personal y colectiva, la intensidad y la pasión, y también los cambios profundos e irreversibles. Donde sea que Plutón pase por encima de nuestra carta natal, marca un cambio total. Si pasa encima de Venus, no nos volvemos a relacionar de la misma manera. Para algunas personas es tan fácil, digamos, que tan transformador como que aparece, digamos, que el amor de su vida, o para otras personas que entran en una relación supremamente tóxica que los marca de por vida y nunca se vuelven a relacionar igual. Eso depende para cada caso independiente. Eso no, digamos, que no hay forma de... La única forma de saber es haciendo, digamos, la carta natal de cada uno y viendo cada caso en particular. Pero, digamos, en cambio de un tránsito de Plutón al Sol, por ejemplo, que estamos teniendo estos días del 21 de enero del 25, digamos que ya es un Plutón al Sol, que es un cambio, digamos, mucho más en cuanto a la forma en la que la persona piensa sobre sí mismo. Las personas que tienen, digamos, que los soles en Acuario y planetas en Acuario, por todo este proceso que va a tener Plutón, que es donde van a estar ahora, desde noviembre del 2024, para los que tengan planetas personales ahí, van a sentir esa transformación bastante, y cuando en lo que representa ese planeta va a haber un antes y un después completamente marcado. Plutón estuvo, el signo pasado en el que estuvo fue Plutón en Capricornio, que fue desde el 2008
al 2023 y nos decía que este Plutón empodera ese concepto como tal de lo que significa ese signo. Perdón. Hubo un montón de transformación de estructuras sociales, económicas y políticas mientras Plutón estuvo en Capricornio. No nos vamos a quedar mucho tiempo ahí explicando eso porque Plutón en Capricornio digamos que ya no lo vamos a tener más en nuestras vidas porque Plutón se demora más de 240 años en dar la vuelta al sistema solar. Entonces digamos que Plutón en Capricornio ya fue lo que fue, pero para los que se recuerdan del 2000 al 2023 digamos que fue ese cambio fuerte en cuanto, digamos, a las estructuras capricornianas. Capricornio y estructura, Saturno van de la mano. Entonces, digamos que fue cuando se vieron el crecimiento y el auge de las superpotencias, empresas gigantescas, Apple, Google, Facebook, empresas que se volvieron súper fuertes, el crecimiento de esa estructura gigantesca. Mucho tema de esto del GOAT, de la cabra, de quién es el mejor. Que es un tema capricorniano, de ver cuál es el que primero llega a la cima, el que sube la estructura, un súper énfasis marcadísimo en el crecimiento, en la escalera social y económica, de buscar ser el mejor, también debates en cuanto a quién es el mejor en el básquet, en el fútbol, en el tenis, cuál es el mejor, el que llegó más a la cima de todos. Y ahora que Plutón entra en Acuario, fue desde el 2023, bueno, tuvo una entrada en el 2023, pero se devolvió y ahora volvió a entrar en noviembre del 2024 y ya de ahí se queda otros 20 años que va a marcar toda una generación. Va a ser un tema completamente diferente porque ya nos va a traer más cambios radicales en cuanto a la tecnología, la sociedad y las comunidades globales. Y como les digo, Plutón, digamos que es lo que empodera, es ahora a Acuario. Y como les contaba, Acuario o Urano está representado por ese rayo que viene y rompe todas las estructuras, que tiene que romper estructuras caducas que ya no sirven más para ir en pro de la evolución del ser humano como colectivo, nosotros como sociedad. Ahora, la última vez que Plutón estuvo en Acuario fue de 1777 a 1798, que fue un periodo marcado por, digamos, cambios radicales en cuanto a los ideales de estructuras políticas, trajo cambios profundos relacionados con la tecnología, la revolución, la igualdad, la colectividad. En ese momento pasó uno de los movimientos más importantes en cuanto a lo que representaba la energía acuariana. En ese momento también se descubrió Urano como planeta, o sea, fue un momento súper importante porque pasó la Revolución Francesa de 1789 a 1799. Ya Plutón ya llevaba varios años, digamos, metido en Acuario, pero trajo esta Revolución Francesa, digamos que trajo esa abolición de la monarquía como tal en Francia. La monarquía está regida por lo opuesto a lo que representa Acuario, eso está representado por Leo, pero con el Plutón empoderó, fue al pueblo que representa Acuario, la humanidad, la gente como tal, el poder al pueblo en vez de a una sola figura de poder, trajo esa abolición y trajo esta Revolución Francesa en ese momento. En ese momento también nació la frase como más acuariana que puede existir, o más representativa de todas, que fue libertad, igualdad y fraternidad. Esas tres palabras casi que sí, solamente faltaría agregarle como evolución o algo así, para que fuera ya literalmente en 4 palabras puesto lo que significa la energía acuariana. También pasó la independencia de Estados Unidos, el tema de independizarse, de buscar su propio camino, de romper una estructura que lo tiene atado a uno o a un colectivo principalmente, romper con todo eso, rebelarse, eso también es un tema súper acuariano. Entonces fue la independencia de Estados Unidos de 1776 a 1783 y también hubieron varias revueltas en Latinoamérica para los futuros movimientos de independencia en el continente. También hubieron avances tecnológicos importantes en la revolución industrial, también hubieron los primeros globos aerostáticos, también pasó la publicación de los derechos de la mujer en 1792, que ese tema de la igualdad, como les estaba diciendo, es un tema súper acuariano, donde no se le da prioridad a nadie en específico, sino que todos tienen, digamos, importancia, todos son importantes. Hubieron cambios también sociales, la abolición de la esclavitud, que también, digamos, hablaba de ese tema de la igualdad de los hombres, de los humanos en general, sin importar la raza. Y pues muy curiosamente una de las personas que digamos que estaba en la cabeza de todo eso era Abraham Lincoln, que también era de signo acuario.
Entonces eso pasó en ese momento. Obviamente digamos que fueron varios años porque Plutón, como les digo, marca toda una generación, es todo un momento, es todo un periodo de tiempo, es marca bastantes temáticas, pero es como un telón bien de fondo. Ahora, el próximo tránsito de Plutón en Acuario, que ya empieza toda esta nueva era, esta nueva etapa que estamos empezando de ahora a los próximos 20 años hasta el 2044, digamos que va a marcar transformaciones bien profundas y disruptivas en áreas relacionadas con la tecnología, la sociedad, la política, las estructuras colectivas y bueno, va a haber un enfoque en la innovación bastante, el progreso de la igualdad y la reforma, digamos, de sistemas obsoletos, como les digo, romper con todo aquello que ya no estaba funcionando, ya no estaba sirviendo. Ahora, los temas claves con Plutón en Acuario es, digamos, que la transformación de estructuras sociales, digamos que seguramente va a traer durante el tiempo una forma de gobernanza mucho más inclusiva, no tan centralizada, mucho más inclinada al bien colectivo, reformas en los derechos humanos para las personas que todavía no están cobijadas por ellos, inclusión de las minorías, y lucha por las desigualdades. Incluso este tema, digamos, de dónde está, cuál es el límite entre la inteligencia biológica versus la inteligencia artificial, qué es lo que nos define como seres humanos, cuál es nuestro lugar en el universo, incluso la vida extraterrestre. Ahora también hay cambios en las dinámicas de poder, redistribución de poder, nos alejamos de los sistemas jerárquicos, se rompen esos esquemas como les estaba diciendo y seguramente vamos a ver también la caída de las monarquías o varias de las monarquías restantes que quedan, incluso así ya no tengan algún poder político o alguna representación solamente simbólica, puede que y ya se le dé, digamos que fin a esa etapa de la humanidad, pues también es una posibilidad. Como hemos visto, por último, digamos que muchos choques entre lo viejo y lo nuevo. Venimos de un Plutón en Capricornio, lo viejo, lo estructurado, lo que siempre conocimos, y pasamos de un tránsito completamente diferente, un Plutón en Acuario que rompe con lo antiguo, trae cosas completamente nuevas. Ya habrá que ver hasta dónde llegamos, qué vale la pena conservar de lo anterior, que todavía podemos utilizar, que todavía nos puede conservar como sociedad y que digamos que cosas nuevas nos van a redefinir y que es lo nuevo que tiene que incorporarse para dar un nuevo paso como humanidad. Pero bueno, digamos que con eso digamos que cerramos el video de hoy. Es bastante información, les recomiendo que vean el video un par de veces para que digamos que recopilen toda la información, vean todos los cambios que digamos que estamos teniendo. Es un año que digamos que dije que ameritaba su video en específico porque como les digo, hace siglos no pasaba que tantos planetas en un mismo año, sobre todo los transpersonales y los sociales, cambiaran a otro signo en un solo año. Entonces yo sí creo, o por lo menos bajo la interpretación astrológica, que en el futuro el 2025 va a ser, digamos, uno de los años que historiadores luego dirán como que de ese año a otros 20 años, que será el tránsito de Plutón en Acuario, marcó una etapa muy importante dentro de la humanidad, empezando este año. Obviamente van a ser todos varios años de muchos cambios. Este año sí vendría siendo como el momento de inflexión, de voltear la página, de una nueva etapa histórica para todos. Ahora, eso es digamos que a todos a nivel colectivo, cambios históricos que podían pasar y todo eso, pero si ustedes quieren saber cómo les afecta, cómo les influencia a ustedes personalmente en sus vidas este año, todos estos cambios que vamos a tener en tránsitos astrológicos, pueden contactarme a mi Instagram, se los dejo aquí abajo, @JaimeArias_astro. Me pueden mandar un mensaje directo o me pueden escribir tocando el enlace en la descripción, ahí está mi WhatsApp, y me pueden mandar un mensaje para ver cómo les afecta este año, su revolución solar, sus tránsitos, su carta natal, ver en qué andan en sus vidas y cómo esos cambios que van a pasar este año les afectan personalmente a ustedes. ¿Listo? Entonces los dejo por ahí por hoy y espero que tengan un muy buen 2025 y nos estamos viendo. Chao.